Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, bienvenidos una vez más y el día de hoy vamos a hablar de Santiago Abascal y su gran discurso en el CEPAC 2025 en Washington. Y es que una vez más Santiago Abascal da un discurso totalmente claro de todo lo que pasa, no solamente en su país, sino a nivel mundial. Y todo este movimiento que se ha levantado en contra de las políticas dañinas de izquierda y socialista que solo dañan la población y la ciudadanía. Así que escuchemos lo que dijo en el discurso. A todos, hace un año estaba en esta misma tribuna compartiendo con vosotros las mismas preocupaciones y recibiendo también los mismos desprecios de quienes nos daban por derrotados. Ahora nos toca sonreír porque ese desprecio de quienes se creían todopoderosos e intocables se está convirtiendo en rabia. Bueno, aquí él sí ha hecho inició con algo muy contundente y él dice, hace un año estuve aquí, hace un año, él dice claramente, y obviamente cuando di mi discurso fue despreciado por muchos. Pues quizás para muchos en ese momento era algo les era indiferente y realmente en ese momento no les importaba lo que él estaba diciendo, sus preocupaciones y las necesidades que él veía que estaba pasando no solo en su país sino a nivel mundial y que era necesario trabajar. En ese momento fue despreciado por muchas personas, pero él ahora dice, ahora es totalmente diferente porque ese desprecio que pasó hace un año, cuando él dio ese discurso, pues ahora se ha convertido en rabia. Claro, antes no era escuchado, ahora ha sido escuchado realmente esas preocupaciones y obviamente las personas que lo despreciaron, muchas de esas van en contra de lo que él expresa y obviamente de las ideas que él comenta y obviamente se sienten molestos porque ya hay gente que se le ha quitado esa venda y ya ha dejado de estar tan ciego y obviamente ha aprendido a abrir los ojos y a ver la realidad de su nación, en este caso de España y de lo que sucede a nivel mundial. Entonces mire que ya ese discurso que quizás para muchos no fue importante en ese momento, ahora ya es importante y es tema de conversación a nivel mundial. Si notan, si Santiago Abascal se fuera dado por vencido, díganme ustedes, y después de haber hecho su discurso hace un año, hubiera dejado las cosas así, no fuera seguido tocando puertas, no fuera seguido relacionándose con otros líderes como él, con las mismas políticas e ideas, pues allí fuera quedado la cosa, pero no, y eso me hace pensar de que es un hombre que no está dispuesto a dejar las cosas de cualquier manera, o sea, él está dispuesto a luchar por su país y por las ideas que defiende, y eso es muy importante en un gran líder, porque no se rindió, y su discurso de hace un año hacia el día de hoy ya es totalmente diferente y ya es acogido por mucha gente. O sea, ya le está sonando a mucha gente que hasta el día de hoy se identifican con sus ideas. Se han identificado con sus ideas y los principios que él defiende. Entonces, mire la importancia de que un líder persevere y sea claro con sus objetivos y las metas. Rabian porque el mundo ya es distinto. Ya es más parecido a como lo soñábamos hace solo un año. Ya está en retroceso ese plan de miseria y de wokismo que pretendían imponernos. Ya se ha demostrado que el futuro no está escrito. Se ha demostrado que ese futuro puede ser esperanzador y luminoso y que solo hacían falta gobernantes valientes, gobernantes capaces de escuchar a sus pueblos y capaces de cumplir sus promesas. Mira, aquí es muy claro lo que dice. Me encanta, realmente me encanta porque él ha dicho, o sea, ya hay esperanza, o sea, ya no vamos a esa miseria del wokismo, de todas estas ideas de la Agenda 2030 que distorsionan
la verdad, la realidad, lo natural, que va en contra de lo natural, del sentido común. O sea, ya la gente está empezando a recobrar el sentido común y ya se han levantado líderes sin miedo a expresar sus ideas, sin miedo a ser acusados, sin miedo a ser señalados, y han dicho no. O sea, hay que volver al sentido común de las cosas. No podemos ir directo al abismo como íbamos. Y él está diciendo, porque se han levantado líderes, y es una realidad. Bukele, Milei y otros representantes, Donald Trump, a pesar de que Donald Trump lo critiquen, lo quieran ver como lo peor, realmente está comenzando a abrir y a poder dar oportunidad y poder mostrar que lo que estaba pasando en anteriores gobiernos es realmente dañino. Y estos líderes que se relacionan con Santiago Abascal realmente han creado un movimiento alrededor de esto y han dicho, es hora de despertar de la realidad que nos quieren vender muchos, que para ellos puede ser natural, pero realmente no es natural. Y no lleva al progreso, no lleva a una mejor economía, no lleva a mejor empleo. No, antes al contrario, lleva a la destrucción. Gracias por permitirme estar de nuevo a vuestro lado para decir esencialmente lo mismo, pero para hacerlo con muchísima más esperanza. Quisiera utilizar esta intervención para responder como español y como europeo al discurso de la semana pasada del vicepresidente Vance en Múnich. Y quiero hacerlo para darle una respuesta firme y contundente. Y la primera palabra de esa respuesta debería ser gracias. Simplemente gracias. Gracias porque Europa necesitaba oír ese discurso y sus líderes necesitaban oír esas verdades, las mismas que ellos tratan de silenciar y de manipular cuando las decimos nosotros. Gracias, vicepresidente Vance, porque ya no pueden seguir despreciando y ocultando la realidad. Pero, sobre todo, porque todo lo que se dijo en Múnich es verdad. Es verdad que enfrentamos una crisis democrática grave. Es verdad que las oligarquías, que no ha votado nadie en Europa, se dedican a tomar decisiones muy perjudiciales para nuestros pueblos sin preguntar nunca a nuestros pueblos. Esto es muy importante porque Santiago aquí, en parte del discurso que acaba de mencionar, él está diciendo que la realidad que hay en su país, o sea, no es una realidad que solamente está expresando él, ya lo ve otras personas, en este caso el vicepresidente de los Estados Unidos. Ya mira y ha visto que obviamente España está pasando por una situación difícil que afecta a la democracia de su país, que realmente no está llevando a su país a un camino adecuado, sino que por el contrario, las políticas actuales de su país han hecho obviamente que se desborden muchos temas y que la preocupación del pueblo español se vea aún más grande frente a la calidad de vida que hay en su país. Y además menciona él muy importante, también algo muy importante, está diciendo es que todo lo que está pasando actualmente deja en evidencia que los gobiernos no les interesa escuchar las necesidades del pueblo, lo que realmente está pasando con el pueblo. Y un ejemplo de eso es su país, España, como el presidente parece ser que no le interesara lo que necesita su pueblo, lo que pide su pueblo, sino por el contrario, por complacer a otras personas, a otros políticos, a otras naciones, las que él le conviene y las que no, pues va en contra de ellas. Entonces, mire que son los políticos en cada país los que llevan a la ruina a los países. Porque si bien el pueblo los elige, y puede que se haya equivocado el pueblo español en elegir a este señor, y ahora menos mal que están empezando a abrir los ojos frente a esto
y ya se están dando cuenta de que este señor no les interesa el pueblo, las necesidades de su pueblo, sino que por el contrario vive preocupándose por las necesidades de otras naciones. Es verdad que la inmigración masiva promovida por esos mismos oligarcas está destruyendo la convivencia, los servicios públicos y la propia identidad de nuestros pueblos. Es verdad también que de la mano de esa inmigración viene el terrorismo islamista, y no como un fenómeno aislado, sino como una crueldad repetida en Europa, alentada precisamente por quienes pretenden una Europa islamizada, por quienes promueven o toleran tribunales islámicos en nuestras propias ciudades, por quienes han abandonado a las mujeres de Europa, que ven cómo ahora se multiplican las agresiones sexuales. Es verdad también que una... Bueno, aquí él habla del tema, un tema que él siempre ha mencionado, y es la inmigración. Ustedes saben que en un país es supremamente necesario que se cuide el lugar. O sea, cuando usted está en su casa, obviamente usted, las paredes, todo esto, la puerta, todo esto lo protege. Y obviamente España está a la merced porque no hay un control. Y obviamente al no ver un control, como él siempre lo ha mencionado, vienen otras problemáticas, se intensifican otras problemáticas. Y él está mencionando algo muy claro: el islamismo es esta corriente extremista que obviamente entra a su país y que obviamente él no quiere ni desea, porque realmente él piensa que quien entra a un país es el que se tiene que adaptar a las necesidades del país, no el país donde está adaptarse a las necesidades del extranjero. Eso es una gran mentira, una gran mentira. Una mezcla de pacifismo malentendido, de egoísmo, de suicidio y de sumisión. Con esa mezcla, los europeos han visto cómo los oligarcas han dejado indefensa a Europa, inseguras sus calles, derruidas sus fronteras e insuficientes sus recursos. Y es verdad, y en eso consiste la crisis democrática, que se roba a los ciudadanos la capacidad de elegir sobre todas esas cuestiones, y al mismo tiempo se les roba el dinero de sus bolsillos para pagar todo ese disparate. Bueno, aquí una vez más deja en evidencia la situación de su país, cómo se enfrenta a la inmigración, y obviamente él menciona los problemas que hay de inseguridad por causa de esto, pero también cómo el gobierno actual obviamente toca cada vez más los bolsillos de los ciudadanos españoles, obviamente para poder sostener a los extranjeros o a los inmigrantes que llegan de otro país de manera ilegal, aclarando aquí, de manera ilegal. Y obviamente ellos no lo ven como justo, porque obviamente hay necesidades básicas del mismo pueblo que no han sido satisfechas, que no han sido cubiertas. Entonces, ¿cómo pretende el gobierno de Pedro Sánchez ayudar a otras personas si ni siquiera se ocupa de su propia nación? Entonces esto realmente es cuestionable. Es cuestionable, no es xenofobia, no es rabia, ni es desprecio a los ilegales, no es absolutamente nada de esto. Es simplemente que hay necesidades que el pueblo ha visto, que el presidente no ha resuelto, y que molesta que él se preocupe por otras cosas y que no, obviamente no ponga su nación como principal, sabiendo que fue España, su nación, los ciudadanos, quien lo eligieron finalmente para que gobernara, para que los dirigiera, pero obviamente no ha hecho las cosas como son. Esas verdades ya dibujan un escenario muy grave en nuestro continente, pero hay algo aún más importante. Es verdad que en Europa se está persiguiendo la libertad. En Europa hoy pretenden que todas esas verdades no se puedan denunciar y, por lo tanto, no se puedan remediar los problemas. Las oligarquías europeas están destruyendo todo lo que hizo a Europa grande alguna vez, y para ello pretenden liquidar nuestra libertad, que es la columna vertebral de nuestra civilización compartida, porque Europa es la filosofía griega, el derecho romano
y la espiritualidad cristiana. Europa no es la sumisión islamista, ni la ideología woke, ni la cultura de la cancelación. Bueno, aquí él menciona algo muy importante, y es que él ha mencionado que este problema de tener estas ideas diferentes a los gobiernos que hay en su país y a nivel de Europa, obviamente han intentado silenciarlos, callarlos, y obviamente esto va a seguir pasando realmente, porque realmente cuando hay una política diferente, alternativa, que ofrece cosas nuevas y buenas para un país, obviamente viene el gobierno de socialismo y izquierda, va a querer destruir estas ideas, porque obviamente no quiere ningún competidor, no quiere a nadie que le diga sus verdades, la realidad, que le muestre al mundo y al país la realidad. Entonces obviamente va en contra de lo que piensan ellos, y obviamente les van a querer silenciar, no les van a permitir a través de los medios de comunicación quizás comunicar las necesidades del pueblo, las ideas políticas que defienden, porque obviamente dañaría lo que ha hecho el gobierno actual, por ejemplo, en su país, en España, con el señor Pedro Sánchez. Entonces, todo esto usted lo ve, y lo que pasa en España es una realidad también en otros países. Usted lo ve, que los medios de comunicación y otros medios que van en contra de lo que dice no al aborto, no a la ideología woke, no a la agenda LGBTI, todas estas cosas obviamente tratan de silenciarlas, porque obviamente la libertad de expresión la quieren apagar. Y obviamente esto pasa en Estados Unidos, por ejemplo en Donald Trump, usted ve todos los días noticias malas sobre él, que la deportación es que una cosa y otra, todo eso para generar caos, miedo, rabia hacia ese señor, hacia este presidente, igual con Milei, igual con Bukele, ¿sí? Pero realmente son medios de comunicación vendidos, comprados por el gobierno, o por esos políticos corruptos que no quiere que la gente vea la realidad del país, que no quiere que vea lo que está pasando a nivel mundial, y que quiere que usted y yo sigamos ciegos y que no nos importe nada, y que sigamos creyendo en las mentiras de ellos. Y obviamente esto pasa en todos los países, usted lo va a ver en todos los países, medios de comunicación que van a querer dañar. Y en este caso, por ejemplo, en España, constantemente hay bulos y situaciones que se presentan para perjudicar al Vox, y realmente son cosas que se planean con el propósito de desprestigiarlos, porque claro, defienden ideas diferentes, defienden alternativas reales que se preocupan por el pueblo, y a ellos obviamente eso no les conviene. Así que sigamos. La respuesta a las verdades del barquero del vicepresidente Vance no se hizo esperar por parte de un comisario de la censura. El vicepresidente Vance vino a Europa a decir que Europa ya no acepta la libertad de expresión, y la respuesta de un ministro socialista alemán fue: el discurso de Vance es inaceptable. Todo claro. Nosotros, por el contrario, lo aplaudimos y le damos... Es que mire lo que dice él. En el discurso el vicepresidente dijo esto, y que ya no hay libertad, ¿cierto? Que en Europa ya no hay esa libertad de comunicación, y obviamente otra persona mencionó que esto no era cierto, que no era real. Eso constantemente pasa, todo lo desvirtúan, todo lo quieren hacer ver como si no fuera una realidad, pero realmente es la realidad, no solamente de Europa, sino a nivel mundial. Damos las gracias, porque es verdad que tenemos una civilización compartida, y no es la woke, ni tampoco es el manifiesto comunista.
aunque demasiadas veces hayamos sufrido esos azotes totalitarios tan semejantes en sus formas. Nuestra civilización es la de la libertad de expresión, la libertad de creación, la libertad económica y la de las raíces cristianas, porque el futuro también está en esas raíces. Y es verdad que si queremos preservar esa civilización debemos cambiar de rumbo. Algunos llevamos mucho tiempo exigiéndolo y algunas naciones ya lo están consiguiendo con grandes resultados electorales. Porque es verdad también que fueron políticos los que tomaron esas decisiones, políticos con nombres y apellidos, y basta con cambiar a esos políticos para cambiar el futuro tenebroso al que nos dirigían. Y lo que acaba de decir Santiago, yo le quiero colocar a ustedes un ejemplo, y es que, por ejemplo, ahorita el cambio de Milei, del presidente anterior a Milei, es abismal. Y el cambio, por ejemplo, del presidente anterior, Joe Biden, al presidente Donald Trump, es también abismal. Y usted ve en las noticias, no en las que se venden, no, en las reales, en donde usted le muestra el trabajo que está haciendo él, en donde se ha hecho evidente la corrupción grande que había en su país, de programas que realmente se ejecutaban, no solamente en su país, sino en otros países, en donde no se veía ese dinero, en donde desaparecía ese dinero, en donde eran realmente promover, por ejemplo, la comunidad LGBTI, la agenda woke en otros países. O sea, eso que y con el dinero del ciudadano estadounidense. Y lo más sorprendente es por qué ellos lo tendrían que patrocinar, si eso no les corresponde. Que se encargue las organizaciones de su país, de cada país, y a eso a ellos les parece mal. Y eso que ha sucedido en Estados Unidos en el corto tiempo que ha estado el presidente Donald Trump, realmente ha revolucionado. Y obviamente para los contrincantes de él esto es algo malo, pero realmente si nos ponemos a pensar es algo bueno. O sea, se está preocupando por su nación, se está preocupando qué está pasando con el dinero que le sacan a cada un ciudadano de su país, que se destina a otra parte que no le corresponde, y las necesidades de su pueblo, ¿qué? Y España, por ejemplo, Santiago Abascal defiende a capa y espada su nación, los ciudadanos, cómo sufren las necesidades, mientras su gobierno inepto de Santiago, de Pedro Sánchez, no hace nada respecto a eso, sino que mantiene resolviendo los problemas de otros mientras su pueblo está en necesidad. Entonces, mire que era necesario que las cosas cambiaran, que diera un giro, y obviamente ya estos de izquierda están viendo que las cosas están cambiando, y obviamente ellos no quieren, y obviamente tratan de hacer una cosa y otra para desprestigiar a estos líderes a nivel mundial. Son esos políticos que ahora están rabiosos los que se empeñan en señalar al presidente Trump como enemigo de Europa porque pone los intereses de los estadounidenses en primer lugar. Esa acusación es algo que solo se le puede ocurrir a quienes han puesto los intereses de sus ciudadanos en el último lugar. Son esos políticos los que ahora pretenden llevarnos al conflicto masivo porque no se atreven a reconocer sus errores. Son esos políticos los que han impuesto a Europa las verdaderas cargas a nuestra economía. No son los aranceles anunciados por Estados Unidos, que ojalá no lleguen. Los verdaderos aranceles a los europeos son el Pacto Verde, los impuestos abusivos y la regulación woke. Esa es nuestra ruina y no nos la ha impuesto nadie desde fuera. La han impuesto políticos en Bruselas en contra de la voluntad de los pueblos europeos. Escuchen, o sea, él está siendo muy claro aquí. Él dice, o sea, la gente se conmociona, se preocupa porque Donald Trump se está preocupando por su pueblo, y es que su pueblo fue el que lo eligió, y obviamente quiere mirar las necesidades que hay primero de sus compatriotas, de las personas de su país.
No quiere decir que no le importen las otras personas, pero él tiene que priorizar. Y realmente yo considero que eso lo hace un buen líder, no lo hace un mal líder. Y además, Santiago aquí menciona, o sea, hay ejemplos de otros gobernantes a nivel latinoamericano y de Europa que se han preocupado más, como les mencionaba, por lo de afuera que por la necesidad, y no han visto las necesidades de su pueblo, porque para ellos es difícil aceptar que están equivocados en sus políticas, les es difícil aceptar que se equivocaron, y obviamente cuando se subieron al poder le deben favores a todo mundo, a todo político y a otros países que obviamente se arrodillan ante ellos. Entonces aquí está, no hay una libertad, y obviamente los políticos de izquierda lo único que quieren es realmente con estas ideas destruir la nación, su nación. Son los mismos que se reían cuando el presidente Trump hace ya 8 años advertía a Europa de que se estaba poniendo en manos de Rusia al renunciar a la energía fósil. Los mismos que ahora lloraban al oír el discurso de Ban, literalmente los mismos, y literalmente lloraban. Y todavía lloran. Pero no lloran por los muertos en Ucrania, a la que han utilizado y a la que han engañado. Ni lloran por los muertos durante la pandemia, cuyo origen también censuraron. No lloran por las continuas víctimas de los ataques yihadistas. No lloran por nada de eso. No lloran tampoco por todas las oportunidades que han robado a los jóvenes europeos, ni por la inseguridad a la que han condenado a las mujeres europeas. No lloran por la destrucción de las iglesias, ni por los ataques terroristas en los mercadillos navideños. No lloran por nada de eso. Lloran y patalean porque su incapacidad, su necedad y su traición ya está a la vista de todo el mundo. Lloraban y todavía lloran porque su negocio, que no es otro que el de enriquecerse vendiendo a Europa, ha llegado a su fin. Esta es una realidad. Y él dice, ya se les ha acabado, o sea, se les está acabando el juego a esta gente, a estos políticos corruptos que se suben al poder, amañados allí, y que obviamente quieren sacarle hasta el último peso a sus ciudadanos, los quieren asfixiar con impuestos, le quieren, mejor dicho, vender unas políticas realmente destructivas. Ya eso se está acabando, o sea, ya la gente está despertando, y obviamente la gente se está dando cuenta de que esta gente no quiere nada bueno, o sea, no quiere nada bueno para ti ni para mí, y es hora de que obviamente se levante líderes capaces de defender realmente a los ciudadanos, y no que defiendan a sus grupitos, a su pequeño grupo, y que entre ellos se enriquezcan. Realmente la gente está despertando, y esto es muy positivo, no solamente para Europa, sino a nivel mundial, porque el movimiento que desprende de estas políticas que defiende Santiago Abascal, Milei, Bukele, Donald Trump y Meloni, todas estas personas, realmente se está haciendo más grande, y obviamente la gente está empezando a cuestionarse de la realidad de su país, de lo que está pasando a nivel mundial. Así que es realmente importante lo que dice él. Entre otras cosas porque la administración Biden, que les llenaba las carteras, se ha terminado. Y con ella se han terminado los millones de dólares que ellos repartían para esparcir sus políticas y sus ideologías absolutamente nefastas. Lloran también porque su tiempo ha terminado. No podemos por ello sentir la más mínima compasión por esas lágrimas de quienes han sido fuertes hasta la crueldad con los débiles y ahora lloriquean ante los argumentos fuertes y verdaderos. Pero tengamos cuidado, al igual que Sánchez en España, los burócratas de Bruselas van a aferrarse a sus sillones con desesperación, quizá porque saben que cuando no se sienten allí tendrán que sentarse en un banquillo delante de un juez. Ahora pretenden llevarnos a la guerra total, los mismos que han dejado a Europa indefensa, destruyendo su industria,
y su capacidad de generar energía, los mismos que le dieron a Rusia la posibilidad de invadir Ucrania, los mismos que facilitaron la agresión de Putin, condenándonos a la dependencia energética. Ahora el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin. Y por lo tanto hay que deshacerse de esos Napoleones de salón que solo saben provocar guerras, cuyas consecuencias siempre las pagan otros, tanto en términos económicos como en términos materiales. Bueno, lo que está diciendo Santiago Abascal es una realidad. O sea, todos estos gobiernos que apoyan este tipo de situaciones de guerra y que de una manera contribuyen a ella, realmente están contribuyendo a destruir personas. Porque Putin, por ejemplo, está allí en su puesto como presidente y tiene alrededor escoltas, tiene alrededor mucha gente poderosa que lo defiende, pero ¿quién defiende al ciudadano común? Al de a pie, al que está constantemente, que tiene que ir a trabajar todos los días, ese no tiene que lo defienda, o al pueblo ucraniano. El presidente está en su silla allí, pero ¿quién defiende a la población ucraniana? Nadie, es cierto. Y entonces todas estas decisiones que toman estos políticos, aunque usted crea que no influyen, sí influyen, porque mire, usted lo está escuchando claramente. O sea, él está diciendo, Sánchez, Pedro Sánchez, el mismísimo presidente de España, promociona la guerra que tiene Ucrania contra Rusia, o la guerra pues entre Rusia y Ucrania, la patrocina. ¿Y con qué lo patrocina? Con el dinero que de suyo, mío, y que obviamente nosotros pensamos que no tenemos nada que ver aquí, pero resulta que sí. Entonces mire que todos estos políticos, de una u otra manera, realmente lo que están haciendo es dañar nuestros países. El suyo, el mío, no solamente España, no solamente Europa, Latinoamérica. Todo esto es un efecto que trae las malas decisiones y las políticas izquierdistas que destruyen y dañan nuestro país. Entonces, realmente es aterrador todo lo que uno puede comprender y entender de lo que hacen estos políticos actuales corruptos. Europa necesita que se vayan esos Napoleones para tener ejércitos fuertes, fronteras inviolables y una industria de defensa. Necesitamos todo eso. Hemos visto precisamente en Israel cuál es la verdadera amenaza que enfrentamos, y hemos visto también que solo la firme voluntad de Israel para existir le está permitiendo ganar una guerra que no comenzaron ellos. Europa necesita defenderse de los planes de quienes llevan el terror a nuestras calles y de quienes empujan esos planes. Tiene que defenderse de esas oligarquías disfrazadas o de esos oligarcas disfrazados de filántropos como Soros, porque hace 9 años ese enemigo de nuestra civilización dijo que la Unión Europea debería recibir 1 millón de inmigrantes al año. 9 años después, la Unión Europea ha recibido 9 millones de inmigrantes. Para conseguirlo, no solo ha invertido su dinero a través de sus ONGs y comprando a burócratas, políticos y jueces, también ha invertido el vuestro, el de los contribuyentes americanos y el de los contribuyentes europeos. Creo que es un caso único en la historia en la que a los pueblos se les obliga a pagar de su propio bolsillo la invasión que el propio pueblo padece. Bueno, para terminar, aquí es algo muy importante, y es que Santiago termina el discurso diciendo: Europa tiene que defenderse. Europa tiene que defenderse contra esos políticos corruptos, socialistas, izquierdistas, que tienen esas ideas que corrompen realmente
las buenas costumbres y que van contra lo que es la necesidad real del pueblo. Entonces, él finaliza diciendo, es necesario que nos defendamos frente a eso. Yo creo que esa es una de las cosas que hace el Voz, que hace el Grupo Patriotas, que hace realmente Santiago Abascal desde la posición que tiene, y es que él está defendiendo a su país y quiere que su país, Europa también a nivel general, hayan políticos que puedan ir en contra de estas ideas y no les dé miedo hablar, o sea, no les dé miedo levantarse y decir no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con la agenda LGBTI, no estoy de acuerdo con la agenda wokista, no estoy de acuerdo con la inmigración ilegal, no estoy de acuerdo que las naciones tengan las puertas abiertas y que todo el mundo entre como Pedro por su casa. No, estoy en contra de eso. Defiendo la libertad, defiendo la democracia, defiendo la economía, defiendo un país con una mejor calidad de vida. Esos son los políticos que realmente necesitan, no solamente Europa y España, sino a nivel Latinoamérica y en todo el mundo. Porque es que es necesario cambiar y tener sentido común, que es lo que quiere no solo Santiago Abascal, sino todo este movimiento que hay alrededor de estos líderes políticos a nivel mundial, que quieren que sus países y Latinoamérica y Europa vivan en libertad, que puedan vivir una democracia sana, saludable, que estos políticos corruptos salgan de la presidencia, de los gobiernos, para que haya un aire diferente y nuevo. Ese es el mensaje. Entonces, realmente me encantó el mensaje de él. Dejó claro una vez más, para concluir, que hace un año, cuando dio el discurso, las cosas pintaban diferente. La gente no copiaba, no le interesaba, pues no era indiferente a todas las necesidades y a lo que él expresaba, pero actualmente él dice, ahora actualmente hay apoyo, ahora él recibe apoyo, hay más colaboradores que se han unido a esta causa, a el liderazgo que él menciona, que él representa, y en las ideas y políticas que él defiende, y se ha unido más gente, y esto cada vez más fuerte, y dice, no me voy a rendir y voy a seguir luchando. Y eso es bueno, porque quiere decir que España tiene un futuro presidente, ¿por qué no? Y un líder grande que ha llevado realmente a España a ser más visible, pero por buenas causas, no por cosas malas. Así que este era como todo lo que quería comentar y hablar sobre el discurso del CEPAD 2025 de Santiago Abascal. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, no olviden darle me gusta y compartir. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao, chao.